Hola, ¿cómo están? Finalmente nos volvemos a ver. Teníamos, wow, un año que no habíamos creado contenido para YouTube, pero siempre pendiente de ustedes a través de Instagram, de TikTok, sacándoles contenido constantemente, a veces siempre con ese interés de atenderlos, de darles lo mejor entre las llamadas que hacemos con cada uno para darles asesorías personalizadas sobre sus casos, pero hay que crear contenido, pero ¿qué está pasando en el mundo? Pero además pasan estas situaciones en Venezuela y por eso decidimos volver aquí, porque con esto que ha pasado en este 2026 en nuestro país, pues muchísimas cosas han cambiado y no solo han cambiado, sino seguirán cambiando, Dios mediante. Entonces, quisimos prepararles este video para que si vives en Estados Unidos o Canadá, puedas conocer cómo hacer el proceso de renovación de tu pasaporte venezolano, cuáles son las sedes, en dónde lo puedes hacer, cuáles son los errores que tienes que tener pendiente, en dónde sí, en dónde no, cuáles son esos mitos, porque hay tantas cosas que nos llegan en internet que nos dicen los clientes. Entonces, bueno, para los que no nos conocen, mi nombre es Aide Hidalgo y mi esposo David Ayub, y juntos creamos este canal y este servicio para ustedes, para poderles ayudar en base a toda esta experiencia. Ya son 5 años trabajando con este servicio de renovación de pasaporte, más de 1000 familias que hemos atendido. Ha sido maravilloso, en verdad, que nos hayan dado esta oportunidad. Y 13 años cumplimos ahorita en marzo 2026 ya en el rubro del turismo, en esta industria maravillosa que nos ha permitido soñar, acompañarlos en tantos viajes, experiencias de negocios, de vacaciones, de, ay, no sé, de todo, bodas, no sé, de todo lo que se puedan imaginar. Nosotros hemos estado ahí y nos sentimos demasiado felices de eso. Sí, era justo y necesario hacer, un video tratando, ¿no? De condensar toda la Sí. información que hay disponible para todas aquellas personas que, bueno, tú dijiste Estados Unidos y Canadá, pero es el caso de acá porque por ahora los consulados de Venezuela acá siguen cerrados. Entonces, obviamente es nuestro enfoque dar información sobre eso, porque, bueno, nosotros nos pasó hace ya 4 años, 5 años más Sí. o menos. ¿Cuándo fue que renovamos nosotros Bueno, también? Nos 5 años, tocó 2021. que nos tocó a nosotros hacerlo y por ahora, básicamente, si quisiéramos o necesitáramos hacerlo de nuevo, pues tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Buscar la Ujú. manera de hacerlo, no aquí dentro de Estados Unidos, porque todavía no se puede. Esperemos que cambie, o en Canadá inclusive, que por ejemplo en Canadá están los papás de Aide, y si ellos quisieran renovar el pasaporte, también tienen que salir de Canadá para Exacto. eso. Entonces vamos a tratar de hacer un condensadito de información, un resumen de todo. Vamos a estar hablando de varios temitas, entre ellos pues casos de las personas como tal que se pudiesen presentar, que obviamente algunas personas viendo este video deberían sentir identificadas con alguno de los casos que nosotros les planteemos. Y bueno, obviamente en caso tal, ¿Qué saber tal? qué hacer, ¿no? Saber qué Exacto. hacer con tu renovación de pasaporte, que sabemos que es tan importante. Sí. Siempre va a depender mucho de la situación de cada una de las personas. Si eres ciudadano, si eres residente, si tienes un proceso de TPS o un asilo. O sea, siempre va a ser distinto, pero además también va a ser distinto de acuerdo al país en el que lo decidas hacer. Muchas veces las personas nos llegan de una, es que quiero México. Ok, pero por tu situación, ¿qué te parece Aruba? ¿O qué te parece Colombia? O incluso, ¿qué te parece Venezuela? Entonces, o bueno, o cualquier, es que hemos renovado pasaporte. ¿Cuál es como el lugar más lejos que hemos mandado a una persona a hacer la renovación? Bueno, lo más lejano capaz puede ser Europa, España. Ujú, sí, Mucha gente lo ha podido hacer, no, es la minoría porque porque hay otras primero, opciones exacto, más hay cercanas, otras por opciones supuesto. muchísimo mejores. Siempre nos España. adaptamos y eso es justamente como lo que queremos que vean a lo largo de este video. Antes de comenzar y dejarlos por aquí con mi señor esposo, el experto que realmente está todo el tiempo pensando cómo encontrar soluciones, cómo conseguir nuevos contactos para apoyarlos con sus procesos, y es esa persona que se sienta con cada uno de ustedes y con aquella paciencia que lo caracteriza, pues puede entender sus casos. Recordarles que en la biografía de este video, en la descripción que está abajo, de primerito van a encontrar el link a nuestro WhatsApp de atención al cliente que atendemos nosotros y nuestro equipo de trabajo. Entonces, con toda la confianza, pues pueden escribir allí y seguir el procedimiento para que logremos agendar una cita con ustedes en caso de que eso sea lo que necesiten, ¿ok? Y también, súper importante, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Viaje Inteligente en Instagram, Viaje Inteligente en TikTok, porque por allí no solo colocamos información ya más en caliente, que no es igual que en YouTube, ¿verdad? Que Sí, necesitamos. rápida. Sí, es como acaba de salir esto, grabamos un video, tienen la información de primera mano, así que también van a encontrar los links para seguirnos abajo en la descripción. Y por último, pero no menos importante, nosotros no seríamos nada realmente sin la comunidad de viajeros, de personas maravillosas que han confiado en nosotros en estos 13 años. Así que anualmente creamos viajes grupales llamados Vívelo, en donde pues creamos
somos una comunidad de viajeros, hacemos experiencias súper lindas. Ya el primer año en 2022 fuimos a Orlando, el segundo año fuimos a Las Vegas, luego en 2024 fuimos a Tampa, 2025 repetimos Orlando y este 2026 vamos a estar viajando a Las Vegas nuevamente. Entonces, en caso de que quieran sumarse a esta experiencia, a estos viajes, conocer gente maravillosa, inspirarse en conferencistas internacionales que traemos a estos viajes, pues no duden también en preguntarnos a través del chat, que ahí estaremos David y yo también para poderles aclarar todo. Así que nada, gracias por formar parte de la comunidad Viaje Inteligente y comencemos con la información. A ver, bueno, vamos por acá. Fíjense, lo primero que analizamos siempre a la hora de comenzar, ¿no? Es la capacidad que tiene la persona de poder viajar. Y eso está dado por el estatus migratorio. Bueno, muchas veces está dado por el estatus migratorio de la persona. Entonces, vamos a comenzar por analizar los más fáciles y después vamos con los más difíciles. Bueno, que no los más difíciles, sino los más que necesitan tomar decisiones fuertes como para poder hacer el proceso, ¿no? Entonces, bueno, los más fáciles para Canadá y para Estados Unidos, familias en Canadá y en Estados Unidos que quieran renovar su pasaporte, lo más fácil es tener un pasaporte de esa ciudadanía, ya sea canadiense o ya sea estadounidense, claro que sean todos venezolanos, para que puedan salir a cualquier sitio donde haya un consulado venezolano abierto y puedan renovar en ese sitio. Hace rato habíamos dicho que la persona que ha ido más lejos a renovar el pasaporte es España, pero justamente esta persona tenía un pasaporte vigente para poder entrar a España, porque esa es una de las condiciones para poder entrar a España en ese caso. Por ejemplo, hago un paréntesis allí. Ahora, los ciudadanos canadienses y estadounidenses que tengan su pasaporte venezolano vencido, pues pueden salir de Estados Unidos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de restricción y volver. Eso ahorita no ha cambiado en los últimos 5 años. ¿Dónde lo pueden hacer? Bueno, México, lo pueden hacer en Colombia, ¿okay? Lo pueden hacer en Aruba también y está la opción de hacerlo también en Venezuela. ¿Okay? ¿De qué depende cada uno? Bueno, depende mucho de la cercanía que tengas con ese país. Pasa mucho con las personas de la West Coast, California, Washington, inclusive Nevada, que les queda mucho más cerca ir a México, ¿no? Pero por otro lado, a personas que están en la costa este, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, hasta arriba hasta Nueva York, inclusive Massachusetts, tienden a venir para este lado, o sea, quedarse quizás en la misma zona horaria, inclusive ir a Colombia, ir a Aruba o inclusive a Venezuela. Por cuestiones de costos, por cuestiones de cómo funcionan los consulados, eso lo vamos a ver quizás en la segunda parte, pero ahorita lo que vamos a hacer es ver qué tan fácil es para cada caso hacer, ¿no? Entonces, digamos que el caso más fácil son las familias que tienen su pasaporte, ya sea canadiense o estadounidense, y que quieran renovar su pasaporte venezolano, ¿ok? Pues a eso le siguen residentes de esos países, ¿ok? Residentes permanentes de esos países, sea aquí de Estados Unidos con su green card, o residentes permanentes ya en Canadá, que se entiende que ya tú siendo residente, ya tú puedes viajar fuera del país y cuando viajes de vuelta, pues no tendrías problemas en regresar. A muchas personas a partir de estos casos temen mucho, ¿no? ¿Me van a dejar volver a entrar cuando una vez salga? Pues sí, efectivamente, los ciudadanos y los residentes tienen ningún tipo de restricción, ningún tipo de limitación o prohibición a la hora de estar viajando, sea cual sea la nacionalidad que tengan. ¿Okay? En este caso, obviamente, venezolanos con pasaporte vencido. Allí lo importante, hay un detalle, y es que, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos aceptan pasaportes venezolanos vencidos. Canadá los acepta por 5 años y Estados Unidos los acepta por 10. ¿Ok? Entonces, allí sí necesitamos o hay una condición importante para determinar dónde hacerlo, que sería tener el pasaporte venezolano que no tenga más de 5 años o 10 años para que podamos hacer. Ahora bien, un paréntesis. Si son residentes, pero su pasaporte tiene más de 10 años o más de 5 años, en el caso de Canadá, o inclusive no tienen pasaporte, que tenemos muchos casos parecidos a ese, lo único que sucede en esos casos es que se reducen las opciones a las cuales pueden viajar. ¿Okay? Por ejemplo, una persona que tenga nada más una green card aquí en Estados Unidos puede ir a México a renovar su pasaporte vía terrestre nada más. O sea, tú puedes pasar a México con tu residencia permanente sin la posesión de un pasaporte. ¿Okay? México tiene una particularidad y es que cuando tú tienes una cita de renovación de pasaporte, tú puedes pedir un permiso especial para poder entrar y de esta manera poderlo hacer. Eso quizás lo explicamos un poquito más adelante cuando hablemos de México, pero hasta esa persona que no posee pasaporte, pero por el simple hecho de tener una residencia aquí en Estados Unidos o en Canadá, o tiene la posibilidad o podría tener la posibilidad de inclusive renovar su pasaporte. ¿Okay? Ahora, tenemos otra opción, que es la opción de ir a Aruba, y está la opción también de Colombia. Para Aruba se entra también con un permiso especial que te lo dan cuando tienes una cita de renovación de pasaporte. Este permiso es parecido al que te dan en México, el que les hablé anteriormente, y se llama constancia de cita SAIME. Muchas personas le dicen salvoconducto, pero no es un salvoconducto como tal, sino que es una simple constancia que ellos te hacen para que tú puedas entrar o se lo puedas presentar a las autoridades migratorias de ese país y ellos te dejen pasar con esa excusa
excusa de tener una cita de renovación de pasaporte. Por su lado, los residentes tienen también la opción de ir a Colombia, pero solamente pueden los residentes permanentes que tengan menos de 10 años, ¿ok? Con su pasaporte vencido, ¿ok? Es decir, por ejemplo, las personas que se les venció su pasaporte, por ejemplo, en el 2016, ya no pudiesen quizás estar tomando Colombia como opción, salvo que dentro de los próximos meses, por ejemplo, estamos ahorita grabando en febrero, pero se le vence el pasaporte en abril, ¿ok? Se le cumplen los 10 años por vencimiento del pasaporte, marcaba abril 2016, todavía inclusive pueden ir a Colombia. ¿Qué? Porque Colombia acepta los pasaportes venezolanos vencidos por 10 años, igual que Estados Unidos, ¿ok? Entonces digamos que Colombia también es una opción muy buena para los residentes porque nos da como una seguridad de que tenemos un documento válido de viaje, ¿ok? También los residentes permanentes pueden ir a Venezuela, ¿ok? Pero es importante que la condición de esa residencia, si la condición de esa residencia es por asilo político, obviamente vamos a tener que evitar ir a Venezuela, porque obviamente sería una falta, ¿no? Una falta ese asilo que te aprobaron y que ya te dieron la residencia por ese asilo. Entonces los únicos residentes permanentes que no pueden ir a Venezuela son esos residentes que obtuvieron su residencia vía asilo político. Pero si la obtuvieron por certificación laboral, por matrimonio o por otra vía, que no sea asilo político, pues pueden ir tranquilamente a Venezuela. Venezuela tiene una sola vía de acceso por ahora, que sería vía Colombia, o sea, igualito habría que ir a Colombia. No existe vuelo directo a Venezuela, por los momentos no existe ni desde Canadá ni desde Estados Unidos. Entonces hay que hacer escalas, ¿ok? En algún país, ¿no? Sin embargo, para Venezuela no puedes entrar con el pasaporte vencido vía aérea. Entonces hay que hacerlo vía Colombia. Lo estamos haciendo vía Colombia. Normalmente lo que hacemos o lo que tratamos de hacer es que las personas viajen a Colombia, a Cúcuta o inclusive a Riohacha por la zona del Zulia y pasen vía fronteriza a Venezuela, que eso sí está permitido. En Venezuela se puede entrar vía terrestre, se puede entrar con cédula vencida o con pasaporte vencido. Se puede entrar con los dos documentos, siempre y cuando lo tengan en mano, lo tengan en físico, ¿vale? Entonces normalmente lo que hacemos es que ingresamos a Venezuela vía terrestre, ya sea por Cúcuta, San Antonio del Táchira, y de allí nos vamos a la ciudad donde ellos quieran renovar, ¿ok? Igualito si es por Zulia, llegamos a Riohacha, por ejemplo, y nos vamos a Maracay, ¿ok? Ya dentro de Venezuela, pues lo ideal es que puedan dedicar un día a renovar la cédula, porque es un requisito cuando estás dentro de Venezuela que tengas que renovar la cédula, y dediquen otro día ahí sí a hacer la renovación del pasaporte, ¿ok? Para renovar el pasaporte necesitan la cédula vigente. Y muy importante también, cuidamos mucho que al momento de entrar a Venezuela puedan sellar su pasaporte para marcar la entrada a Venezuela. Esto es muy importante porque si no sellamos una entrada dentro de Venezuela, pues posiblemente tengamos problemas a la hora de agendar la cita, ¿ok? Algún error migratorio. De hecho, hay unas preguntas que nos hicieron que qué es el error migratorio. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. En resumen, si son residentes, ya tienen su residencia permanente aquí en Estados Unidos o en Canadá, pueden hacer el procedimiento. Inclusive, yo siempre digo, mira, si ya tú tienes tu residencia, tienes tu green card vigente, ya te hace elegible automáticamente, porque así no tengas pasaporte, puedes hacerlo en México, ¿ok? Entonces ya allí dependiera mucho de la situación, mucho de la persona y de lo que quieran hacer para elegir dónde ir, si son residentes. México, Colombia, hacerlo también en Venezuela, o también pudiese ser hacerlo en Aruba. A ver, el otro caso que tenemos sería obviamente de las personas que no poseen ni residencia ni ciudadanía permanente. Hay otros tipos de personas que pueden permanecer en estos países, y dependiendo de la capacidad que tengan ellos de salir del país o de viajar, pues se determina si es posible que puedan renovar el pasaporte. En la mayoría de los casos sí se puede, ¿ok? Pero hay que tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí entran los casos de personas que tienen algún tipo de visado, ¿ok? Tienen algún tipo de visa aquí dentro de Estados Unidos que les permita poder salir. Por ejemplo, visa de estudiante que te permite salir y entrar, o entre otro tipo de visas, ¿no? Por ejemplo, la visa de trabajo, que todavía no han dado, por ejemplo, la residencia por allí, pues pudieses salir, ir a renovar y volver acá. Bueno, obviamente los turistas que han cumplido con tus obligaciones de tiempo pueden salir y renovar y volver a entrar. Bueno, entre otros casos que pudiesen quizás nombrar. Tenemos muchísimas personas, por ejemplo, en Canadá, que tienen visado de trabajo, ¿no? Entonces ellos aprovechan para salir del país, renovar el pasaporte y volver, ¿ok? Por darles un ejemplo. Después también tenemos personas o familias que tienen algún tipo de asilo, o lo que era también en Estados Unidos el TPS, que bueno, en casos de asilos, pues hasta no ser aprobados, pues no te garantizan una residencia, ¿no? Y por ende es difícil para una persona que esté aquí con un caso de asilo, pues poder salir, ¿no? Los casos de asilo que hemos podido lograr que renueven el pasaporte son personas que tienen su caso de asilo, quizás tenían TPS o no, pero decidieron irse a otro país o emigrar a otro país. Normalmente para emigrar a otro país, pues están
también necesitas tener un pasaporte vigente. Entonces, ¿qué se hace con esas personas? Bueno, dependiendo de los casos, logramos que viajen fuera del país, renueven su pasaporte venezolano y de allí no vuelvan a los Estados Unidos porque no pueden, y de esa manera logran la renovación. Y bueno, a veces en consultoría o en asesoría planteamos otro objetivo que podemos cumplir, ¿no? Dentro del proceso de asesoramiento. La mayoría de las personas que tienen asilo acá y simplemente deciden irse fuera de los Estados Unidos, pues normalmente emigran a otro país. Argentina, España, esos dos países son como los más comunes, pero hemos tenido casos en Bolivia, hemos tenido casos en Chile, hemos tenido casos también en Colombia, que se ve que emigran también a Brasil, a otros países de Europa, pero en todos esos casos pues se necesita un documento, un pasaporte venezolano pues vigente o algún pasaporte vigente, ¿no? También aprovecho para mencionar, por ejemplo, las personas o lo que pasaba o los casos que teníamos con TPS, que eran esos casos de familias que tenían, por ejemplo, un caso de asilo pendiente, o sea, habían pedido su asilo, estaban esperando su respuesta y también tenían su TPS. Anteriormente, con el TPS activo, o bueno, supongamos que un TPS logren de alguna manera activarlo, ¿ok? Inclusive hay algunas personas que tienen su TPS vigente todavía, pueden también hacerlo. La manera es que a través del TPS se pide un permiso de reentrada, que le llaman el permiso de viaje, ¿ok? Ligado a ese TPS, y con eso hemos podido hacer que personas con TPS y asilo pendiente renueven su pasaporte, se salgan del país, renueven su pasaporte y después se vengan acá. Se ha podido hacer, esa sería quizás la única manera de que estas personas con un caso de asilo pendiente de respuesta y TPS puedan renovar. Eso por allí. Vamos a mencionar qué países podemos utilizar, ¿no? Pero básicamente son parecidos. Podemos ir a México, podemos ir a Colombia, podemos ir a Aruba, ¿ok? A Venezuela pues habría que analizar allí quizás poco de análisis de riesgo y qué planes tienen a futuro, ¿no? Para quizás meter a Venezuela allí, pero obviamente personas lo han hecho en Venezuela. Les pongo un ejemplo: una persona con TPS vigente y permiso de viaje también vigente pudiese ir a Venezuela a renovar el pasaporte, pero la única condición es que no tenga caso de asilo. Si tiene caso de asilo, obviamente sería contraindicado ir a Venezuela, ¿ok? Pero normalmente para esos casos utilizamos Colombia porque es un caso más sencillo, que simplemente viajar a Colombia y hacerlo. Personas con estas condiciones que no pueden ir a Colombia serían las personas con pasaporte que tienen más de 10 años de vencido. Si tienen más de 10 años de vencido, no se puede viajar a Colombia. Tuvimos un caso particular que tuvimos que hacerlo por México, porque la persona tuvo que pedir su permiso para entrar a México, pedir su cita de renovación de pasaporte en México, pedir su permiso para entrar a México, viajar a México, renovar el pasaporte y pues de allí, bueno, en ese caso en particular, pedimos un salvoconducto para que volviera a Venezuela, ¿ok? Y bueno, y una vez en Venezuela, pues pudo buscar su pasaporte. Mencionado esto, pienso que ya más o menos sabemos o tenemos un resumen de los casos que nos pudiésemos conseguir. Entonces sería familias que tengan ya un pasaporte de tanto de Estados Unidos o Canadá, o también ahí puede englobar personas que tengan un pasaporte que no sea de Estados Unidos o de Canadá, sino que tengan otro pasaporte, como los casos más fáciles para a la hora de viajar. Pues tenemos a los residentes permanentes de estos países y después tendríamos a las personas con otro tipo de visa que puedan viajar, ¿ok? Y por último, los casos más difíciles, digamos que necesitan decisiones complicadas, sería, o tomar decisiones complicadas, serían los casos de personas que tienen su, por ejemplo, asilo pendiente o están en otro proceso migratorio que todavía no los define como residentes, ¿ok? Por ejemplo, el caso de asilo pendiente acá o, por ejemplo, el TPS, ¿ok? Entonces, ahora, sabiendo todo esto a manera de resumen, ya después vamos a sacar otros contenidos especificando cada caso, podemos hacerlo, muchos nos los piden, podemos hablar de cada país, de qué pasa en cada país, y también voy a volver a mencionar qué condiciones tiene que tener la persona para renovar el pasaporte venezolano en estos países, ¿ok? Entonces, vamos con los países que más utilizamos, vamos a mencionarlos, que serían México, Aruba, Colombia, ¿ok? Eso sin orden de preferencia. Después tenemos Venezuela, ¿ok? Voy a mencionar otros países que hemos utilizado también, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo España. Hemos tenido personas que lo han hecho por allá, pero tienen que cumplir ciertas condiciones. Pero eso lo vamos a dejar para lo último. Ok, entonces vamos a hablar un poco de México. Es un país que no acepta los pasaportes venezolanos vencidos, ¿ok? Eso es importante saber, así como Estados Unidos o como Colombia, ¿vale? La manera de entrar a México con un pasaporte vencido es a través de lo que le llaman muchas personas salvoconducto. El documento no es un salvoconducto, es un documento que actúa como un salvoconducto, por eso es que las personas le dicen salvoconducto. Este documento se llama constancia de cita SAIME, ¿ok? Ese es un documento, una hoja que le vamos a entregar a las autoridades migratorias una vez lleguemos a México y ellos lo van a revisar para podernos
lograr entrar, ¿ok? Ese papel solamente se obtiene con una excusa. La excusa es, en este caso, ir a renovar el pasaporte. Entonces, para obtener eso, necesitamos una cita de renovación de pasaporte en México, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una cita de renovación en México, podemos acceder a ese documento que lo emite la Embajada de Venezuela allá en México, ¿ok? Y a través de ese documento nos dejan pasar hacia México, ¿ok? Con el pasaporte vencido o con X o Y condición que tengamos. ¿Okay? Simplemente es para eso presentárselo a las autoridades migratorias de México, ¿okay? Para que nos dejen pasar. Esa es la condición como para poder entrar a México con el pasaporte vencido. Obviamente, los ciudadanos americanos y los ciudadanos canadienses que ya tienen su pasaporte o que tienen un pasaporte que México no les pida visa, como por ejemplo un pasaporte español, pueden utilizar ese pasaporte para entrar a México sin tener que decir que son venezolanos. Vale, por eso es que son los casos más fáciles. ¿Qué más pasa con México? Bueno, México ha trabajado durante 5 años, la verdad es que bastante bien, con ciertos cambios, ¿ok? Básicamente el proceso es, pide la cita, se pide el salvoconducto, se coordina el viaje a México, se viaja a México, se entregan los requisitos que te van a pedir. Vamos a mencionar los requisitos acá. Les van a pedir copia de la planilla que les va a arrojar el sistema SAIME a la hora de pagar la cita. La cita cuesta $116. Normalmente es un punto ubicado en Venezuela y ese punto normalmente te cobra un poquito más. 225, 221, 219, más o menos. Una vez en México, pues se entregan los requisitos, la planilla de cita, la copia de cédula, copia del pasaporte, copia de la partida de nacimiento. En México normalmente no pide un recibo de pago. Normalmente al pagar la cita en el sistema SAIME, te llega un recibo de pago, pero eso México por lo menos no hemos tenido reportes en los últimos tiempos que le hayan pedido ese recibo de pago, ¿ok? De todas maneras es bueno que lo tengan por si acaso. Y también piden $120, ¿ok? De un arancel consular, que la explicación básicamente es que tú le estás pagando al consulado el servicio que te está dando, ¿no? De renovación de pasaporte. Y esos son los $120 que hay que pagarles a ellos. Otros requisitos, pues ya, eso sería todos los requisitos, que más o menos lo vamos a estar mencionando también de nuevo. Ahora bien, hay algo importante y es que normalmente las personas que van a México se devuelven para acá, para Estados Unidos, ¿ok? Y México anuncia a través de listas que publican a razón de quizás 2 o 3 meses. Es raro que México lleguen pasaportes mensualmente, es raro verlo, sí ha pasado, pero el promedio global de tiempo pues son 2 o 3 meses, que es el promedio quizás global que manejan todos los consulados. En 2 o 3 meses México pudiese recibir tu pasaporte y ese pasaporte va a ser anunciado a través de una lista. Publican en Instagram, a través de otros medios, pero normalmente nosotros revisamos Instagram, la página del consulado de Instagram, para poder saber cuándo publican la lista, ¿ok? En esa lista, una vez nos ubiquemos, pues ya sabemos que nuestro pasaporte llegó a México. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Pues hay que viajar otra vez a México a buscar, ¿ok? A través mismo procedimiento, pero ahora no se va a pedir una constancia de cita de pasaporte, sino se va a pedir una constancia de retiro de pasaporte, ¿ok? Con esa constancia de retiro pues podemos viajar otra vez a México a buscar nuestro pasaporte. México no tiene actualmente un envío a domicilio que quizás antes sí lo tenía, pero ahorita no. Para estos momentos 2026, febrero, no poseen envío a domicilio desde México. Tienes que ir 2 veces, ¿ok? El retiro sería personal, no puedes poner a nadie que retire tu pasaporte, ¿vale? Ahora, una vez viajes, entres a México, pues puedes buscar tu pasaporte y ya se haría como por completado ese ciclo del pasaporte. Ya con el pasaporte en mano, pues obviamente salir de México es bastante fácil. México también tiene algo bueno y es que cuando, por ejemplo, las personas no poseen pasaporte, nos ha ayudado bastante a hacer el procedimiento allá, ya sea para cualquiera de los casos. Residentes que no tienen pasaporte, e inclusive personas que se están queriendo devolver al país, hemos utilizado México para que lo hagan, ¿ok? La explicación básicamente es que en México, en realidad, cuando tú entras, lo que te deja entrar a México, o la explicación que le damos es que cuando tú entras a México, entras con la constancia que te da la Embajada de Venezuela en México de que tú tienes una cita de renovación de pasaporte. Entonces, con esta constancia, básicamente te están dejando pasar, ¿vale? Ellos no sellan el pasaporte, no, bueno, normalmente o en la mayoría de los casos no sellan el pasaporte vencido, no lo sellan. Básicamente la explicación que dan ellos es que ellos no van a sellar un pasaporte que ellos no están validando, ¿ok? Eso es importante saber. Y bueno, si no se posee pasaporte, por ejemplo, eres residente, normalmente utilizamos México porque vía terrestre, vía frontera con México, un residente permanente de los Estados Unidos puede ir de un país a otro con ese documento nada más. Y obviamente se le saca su constancia de cita SAIME para que tenga ese aval también de que él está pasando a México a renovar su pasaporte. Inclusive ya pasando frontera, él puede viajar internamente o nacional, digamos, tomar un vuelo nacional hasta Ciudad de México, que es donde se hace el pasaporte. Hay una sola embajada abierta en México, que es la de Ciudad de México, ¿ok? Por otro lado, tenemos opción de
de Aruba. La opción de Aruba funciona parecido a México, solamente que la limitación está en los días, ¿ok? En los días que puedes estar dentro de Aruba. La embajada de Venezuela en Aruba te hace, digamos, vamos a decirle salvoconducto, pero sabemos que no es un salvoconducto. Te hace la constancia de cita SAIME por un máximo de 72 horas, ¿ok? Tú puedes pasar 72 horas en Aruba sin ningún tipo de problema, ¿ok? Normalmente personas que van aquí son que ya tengan un pasaporte vigente, ciudadanos que ya tengan el pasaporte vigente, residentes también lo utilizamos, y normalmente ya personas que no son residentes, que no tienen, que tienen un estatus distinto a ese, pues normalmente Aruba no solemos utilizar, ¿ok? Aruba nada más lo utilizamos para residentes, para personas con otro pasaporte vigente o ciudadanos, ¿ok? Esa es una diferencia con México que te limita en el número de días, o bueno, es explícita con el número de días que tú puedes permanecer en Aruba, que es 72 horas. Ellos no te dejan viajar fines de semana. Normalmente los viajes que se cuadran son de domingo a martes, o de lunes a miércoles, o de martes a jueves, o por ejemplo de miércoles a viernes. También funciona. Pero en algunos casos, por ejemplo, de lunes a jueves, pero haciendo que no pasen más de 72 horas. Por ejemplo, yéndose en la tarde del lunes, martes y miércoles completo, y yéndose en la mañana del jueves. Por ejemplo, puede funcionar, ¿ok? Pero depende mucho del caso. Eso normalmente lo analizamos en consultoría cuando agarramos este tipo de casos o nos encontramos con este tipo de casos. Hay otra diferencia con México, y es que ellos tienen la opción de que nos dejan comprar una guía de DHL, un paquete, ¿ok? Que se le entrega o se le deja a la embajada de Venezuela en Aruba con nuestra dirección, ¿ok? Y es una guía ya paga. O sea, normalmente un envío de documentos sale entre 80 y 90 dólares con DHL allá en Aruba. Entonces uno puede comprar una guía ya prepagada y dejarla en el consulado. Una vez la dejes en el consulado y ellos reciban el pasaporte, ellos lo van a meter en ese sobre, digamos, y te lo van a enviar a la dirección que tú pongas allí, ¿ok? Y estés donde estés. Entonces digamos que Aruba tiene cierto envío a domicilio indirecto a través de esa guía que se prepaga de DHL, ¿ok? Esa es una diferencia bien grande que tiene con México, ¿ok? Entonces es otra opción dependiendo de las necesidades de la persona. Después vamos con Colombia. Colombia, pues, uno de los países que más consulados venezolanos tiene abiertos. Tiene 7 consulados abiertos en 7 ciudades distintas. Podemos nombrarlos, siendo quizás Medellín y Cartagena los sitios que nosotros más utilizamos, ¿ok? Simplemente por razones, por ejemplo, nosotros tenemos oficinas o operaciones en Medellín y nos gusta Medellín. Y Cartagena, muchos la escogen es por la playa, porque pueden aprovechar y turistear, ¿no? Pero también hay consulados en Bucaramanga, en Barranquilla, bueno, obviamente en Bogotá, que está la embajada, y también están los que están en la zona limítrofe con Venezuela, que serían Cúcuta, que hay un consulado venezolano en Cúcuta y hay otro consulado venezolano en Riohacha, ¿ok? Cualquier consulado funciona por el simple hecho de que si tu pasaporte tiene menos de 10 años de vencido, tú puedes entrar tranquilamente a Colombia como si tu pasaporte estuviese vigente, ¿ok? Esto todo es por decreto migratorio de Colombia. Normalmente nosotros tenemos los decretos oficiales de migración de donde sacamos todo esto. Lo podemos compartir en el link de la bio para que los tengan, o nos pueden escribir y nosotros podemos compartir. Ahora bien, Colombia tiene el flujo del proceso de renovación es parecido. Ya con México, pues dijimos cómo más o menos era, con la diferencia de que no hay que pedir salvoconducto para ir a Colombia, ¿ok? Simplemente con un pasaporte que tenga menos de 10 años de vencido es suficiente para poder ir. Se hace una cita de renovación de pasaporte en cualquiera de estos consulados, se viaja, te piden ciertos requisitos. Allí en los requisitos vale destacar, por ejemplo, que Cartagena te pide una foto tipo pasaporte, y por ejemplo todos los consulados de Colombia te piden el recibo de pago, ¿ok? El recibo de pago, una vez se paga la cita, uno recibe normalmente un recibo de pago, ¿ok? Y ese recibo de pago hay que guardarlo para entregarlo como parte de los requisitos que ya hablamos junto con México. Son 6: planilla de cita, la fotocopia de la cédula, fotocopia del pasaporte, fotocopia de la partida de nacimiento, copia del recibo de pago y los $120 correspondientes al arancel consular, ¿ok? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, obviamente Colombia pues es muy utilizada por todos los casos, ya sea que seas ciudadano, puedes ir a Colombia, renovar el pasaporte venezolano, ya sea que seas residente permanente, también puedes ir. Ya a partir de aquí, la condición es que tu pasaporte no tenga más de 10 años de vencido o esté vigente. Los residentes pueden ir a Colombia, personas con otro tipo de visa que puedan reingresar a los Estados Unidos también pueden ir a Colombia, o con visa de trabajo, por ejemplo. Tenemos muchos casos de Canadá que viajan a Colombia a hacerlo. Tenemos también los casos de, por ejemplo, personas
personas con TPS que en su momento con un permiso de viaje pudiesen hacerlo. Sabemos que los permisos de viaje no han salido por un buen tiempo. Y bueno, ya a partir de aquí los casos, por ejemplo, de personas que no quieran volver a los Estados Unidos y por alguna razón salen, normalmente utilizamos Colombia para eso, ya sea para que renueven el pasaporte y se vayan a otro sitio o vayan a Venezuela, utilicen Venezuela como puente para que vayan a Venezuela a hacer su proceso de renovación de pasaporte. Bueno, y por último, podemos repasar también la opción de Venezuela como país para renovar el pasaporte. Quizás aquí la condición de Venezuela o lo más recomendado cuando recomendamos que sea Venezuela el lugar para renovar el pasaporte es, por ejemplo, personas que estén muy apuradas o que quieran hacerlo muy rápido. En menos de 10 días pudiésemos a través de Venezuela hacer el proceso de renovación. Pero bueno, hay quizás otra condición, es que tienen un caso de asilo político ligado a Venezuela y quieran seguir participando o utilizando ese asilo, pues obviamente es súper contraindicado Venezuela porque estas probabilidades de que en algún momento los vaya a fastidiar. ¿Ok? Pero si ya llegaste a la residencia o ya llegaste a la ciudadanía, pues o tienes otro tipo de visado, puedes ir a Venezuela tranquilamente. Si también te estás quizás devolviendo o emigrando a otro país y simplemente quieres ir a Venezuela a renovar el pasaporte, también puedes hacerlo. Lo bueno de Venezuela es el tiempo. O sea, en Caracas el SAI me habilitó una opción que se llama pasaporte habilitado. Ese pasaporte habilitado, digamos que es una especie de pasaporte con opción express, ¿ok? Que básicamente la promesa es que en 48 horas tú puedas tener tu pasaporte, ¿ok? Antes de hacer eso necesitamos, y creo que ya lo mencionamos hace poco, que necesitamos la cédula vigente, ¿ok? Entonces normalmente las personas que vamos a Venezuela pues dedicamos un día a la renovación de cédula, otro día o dos a la renovación del pasaporte, haciéndolo del pasaporte habilitado, ¿ok? Entonces normalmente las personas que van a Venezuela lo hacen rápido, ¿ok? Pero si no tienen mucho apuro para hacer el proceso, pueden hacerlo a través de no pagar el pasaporte express, digamos, sino pagar el pasaporte normal, y se está tardando al menos 2 o 3 semanas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si no vas a hacer pasaporte express en Venezuela, si vas a ir a Venezuela y vas a renovar el pasaporte y no lo vas a hacer express, pues deberías tener un rango de por lo menos 3-4 semanas dentro de Venezuela para que obviamente te dé chance de que te llegue ese pasaporte ya renovado. A Venezuela no se puede entrar con el pasaporte vencido. Hay una condición y es que tengas o un pasaporte vigente o tengas un salvoconducto, ¿ok? Ese sí es un salvoconducto oficial. Por ahora los salvoconductos no están saliendo, no los están tramitando, solamente están tramitando salvoconductos cuando vas directamente al consulado a hacer, ¿ok? Ahí sí puedes obtener un salvoconducto y puedes viajar directamente a Venezuela con un pasaporte vencido. Nosotros consideramos que es complicar un poco el procedimiento. Si tienes el pasaporte con menos de 10 años de vencido, puedes ir a Colombia, ¿ok? Y puedes entrar vía frontera con tu cédula inclusive nada más o con tu pasaporte vencido a Venezuela, ¿ok? En ese paso fronterizo tenemos muchos reportes de que están cobrando una multa por entrar con el pasaporte vencido. No hemos encontrado algo oficial como tal que diga que personas que entran con el pasaporte vencido pues les están cobrando una multa, pero sí está pasando. Si es algo que quizás el SAIME implementó, no lo sabemos, pero sí sabemos que hay que preparar a las personas para eso, ¿no? Entonces posiblemente si vas a sellar el pasaporte por vía terrestre entrando a Venezuela con tu pasaporte vencido, posiblemente te cobre esta multa que normalmente son $50, ¿ok? Personas, por ejemplo, que entran nada más con la cédula, pues pueden entrar con la cédula, no sellar pasaporte, pero ya después tienen que ir al SAIME a arreglar esa situación y ahí sí les van a cobrar esa penalidad. Bueno, Venezuela, como les comento, es la opción más rápida, 100%. Sin embargo, hay una variante y es utilizando los consulados, ¿ok? Y también teniendo un familiar directo en Venezuela o querer ir a Venezuela después de que vayas al consulado. Me explico. Una persona puede ir a renovar el pasaporte en cualquier sección consular, ya sea en Colombia, ya sea en México, ya sea en Aruba, y luego ir a Venezuela a retirar el pasaporte. Puedes retirarlo personalmente en Caracas, ¿ok? 48 horas después de que vas a tu cita de renovación. El retiro es personal o un familiar directo, padres, hermanos o hijos, pueden retirar el pasaporte de sus familiares en Venezuela. Como les digo, lo normal es esperar por lo menos 1 o 2 días después de que la persona va al consulado a renovar el pasaporte. ¿Por qué? Porque todos esos datos son enviados a Venezuela. Esos datos de renovación, de las huellas, de la foto que le tomaron a la persona cuando estuvo renovando en el consulado, van a Venezuela y un familiar directo con ciertas condiciones, ahorita las vamos a nombrar, puede retirar el pasaporte de esa persona, ¿ok? Básicamente las condiciones que necesitamos para ese retiro es que sea familiar directo de la persona que fue a renovar, ¿ok? A nivel consular, esa persona tiene que tener un
un poder apostillado, notariado y apostillado, en caso de hacerlo en inglés traducido, básicamente empoderando a ese familiar directo en Venezuela a que pueda ir al SAIME principal, solamente se hace en Caracas, el de la Avenida Baral, y que autorice a esa persona a retirar el pasaporte del empoderado, ¿no? Entonces, a través de esta opción, puedes quizás agilizar un poco el proceso. Pero bueno, obviamente siempre puede haber retraso, como quizás el proceso de apostilla, proceso de mandarle el poder a la persona ya, porque tenemos que elaborar el poder y mandárselo a la persona. Entonces, dependiendo un poco de la situación de la persona, nosotros guiamos esa parte en consultoría para que todo le salga bien. Por ejemplo, un tip bueno es enviar el poder antes de que se vaya a la cita para que el poder ya llegue o la persona que va a retirar el pasaporte ya del familiar ya tenga el poder para cuando sea la cita de renovación de pasaporte de la persona vaya a la cita de renovación y ya simplemente se espere 1 o 2 días después y pueda ir a retirarlo en el SAIM. Por ejemplo, con esta, digamos, opción, la persona que está renovando quizás pudiese tener el pasaporte en menos de 15 días, por ejemplo, si se hace todo bien. Pero bueno, podemos utilizar Venezuela para renovar, Colombia para renovar, podemos utilizar México para renovar y podemos utilizar Aruba para renovar. Son los más comunes, ¿ok? Pero siempre, obviamente, hay ciertas condiciones con las que podemos ir a otros países, como por ejemplo Brasil. Brasil acepta los pasaportes vencidos por 5 años. Entonces, pudiésemos ir a la sede consular de Venezuela y en Brasil para poder renovar nuestro pasaporte. Pero es menos utilizado porque es más caro viajar a Brasil y bueno, ellos no están muy claros con el método de envío de Brasil. Por ahora los que hemos tramitado allí son personas que o van a emigrar a Brasil o tienen personas en Brasil que les puedan retirar el pasaporte, ¿ok? Hay otros datos curiosos como por ejemplo en Colombia un familiar, un amigo o un conocido te puede retirar el pasaporte una vez tú proceses el pasaporte, ¿ok? Colombia no envía el pasaporte a domicilio, sino que tiene dos métodos en la cual sacarlo. El primer método es presencial, viajar otra vez a Colombia a retirarlo, y la segunda manera es cuando va a la cita, uno puede pagar una declaración jurada, ¿ok? Que cuesta $60. Una manera de empoderar a otra persona, a un tercero, para que te retire el pasaporte una vez llegue. Cada consulado tiene su página de Instagram y publica cuando les llegue pasaporte. Entonces de esa manera podemos saber cuando llegue el pasaporte a Colombia y ejecutar la manera de retirarlo que más convenga. Ajá, ¿se los dije o no se los dije? Mi esposito David definitivamente es un duro para este trámite. O sea, me encanta porque es cuidar, ¿no? Cada detalle. Son tantos detalles que realmente necesitamos tener que muchas veces creemos que el proceso es difícil. Y yo pienso que tal vez más que difícil es que hay muchos detalles que tener en cuenta, pero es Sí, totalmente posible. analizar, porque hay muchos detalles que Eh, van o se aplican a un caso en particular. Entonces siempre es bueno, en base a la situación que tenga la persona, pues de ahí salir, ¿no? Y ver las opciones que hay. Fue muy por encima lo que pudimos revisar. Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar una serie o un caso específico para cada caso y ahí sí poder ir al detalle, ¿no? De lo que es el proceso. Pero sí, es más o menos lo que hemos podido recolectar en información. Siempre va cambiando, ¿no? Pero para este 2026 pues pinta muy bien seguir haciéndolo. O sea, definitivamente se ha podido, se va a seguir más o menos el mismo proceso de poder hacerlo. La gente me pregunta, pero ahorita con todo lo que ha pasado, ¿se puede hacer? Sí, todo, siempre se ha podido hacer, ¿ok? Pero es simplemente prestar atención de los detalles y siempre me parece que que con todo lo que ha pasado pues ha mejorado, va a mejorar. Y realmente algo que nos hemos dado cuenta o que me pasa mucho cuando escucho a David tener sus reuniones, ¿no? Con los clientes, es que en un mismo grupo familiar puede pasar que hay varios tipos de estatus migratorios. O sea, puede haber un hijo nacido acá en Estados Unidos, pero que quieren nacionalizar en Venezuela, pero el papá necesita la residencia, pero se casó con una americana. Entonces pasa mucho que aprovechan hacer este viaje en familia a sacar varios trámites y de una vez a veces se quedan incluso haciendo vacaciones, dependiendo del destino, dependiendo también de sus objetivos, hay reencuentros familiares, todo. Y veo cómo te dedicas realmente a cada cliente a entender, más allá de simplemente decirte como algo encajonado, este es tu caso, ve, resuélvelo, sentarse con esa persona y dedicarle eso, y eso realmente pues lo admiro de ti. Me encanta que todos ustedes hayan podido acceder a este video, tal vez aclarar algunas dudas, y obviamente pasa que cuando uno aclara un poquito del camino, otras cosas uno dice, ¿y esto cómo es? Y allí es en donde realmente queremos darle la mano, estamos para ustedes. Nuestro servicio es más que todo poder conocerlos, darle ese servicio personalizado, esa asesoría, y lo pueden hacer a través del link que está en la descripción de este video, como les dije al comienzo. Ese WhatsApp los atendemos nosotros dos, nuestro equipo, o sea, nadie más extraño va a ver allí su mensaje, y la idea de todo esto es poderles brindar el mejor servicio. Igual recuerden que obviamente pues somos dos personas intentando hacer lo mejor que podemos hacer y siempre lo vamos a hacer con la mayor
mejor de las ganas. Y si ya eres una persona que nos conoce, que se alimenta de nuestro contenido desde hace tiempo, recuerda que puedes formar parte de nuestra comunidad Vívelo, viajando con nosotros una vez al año, pagando unas vacaciones espectaculares. En este caso, en este año, tenemos planificado un viaje a Las Vegas y otro viaje en crucero, así que va a ser maravilloso unirte al que mejor se ajuste a ti, a tu presupuesto, a tus tiempos y a tus gustos. Pero por eso estamos aquí, para ayudarlos a viajar inteligente, comenzando por supuesto desde su pasaporte y sin culminación. Viajar, 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 conocer lugares y disfrutar de todo esto por lo que trabajamos cada día. Así que nada, muchísimas gracias. Sí, gracias por escucharnos y cualquier duda o pregunta pueden dejar comentarios, nos pueden escribir al WhatsApp, escribir por Instagram, siempre es bueno Sí, también. Y bueno, por ahí nos vemos. estamos muy pendientes de ustedes, así que a viajar inteligente. Chao, gracias.